dialogar, de poner en jaque por ahí aquellas propuestas que no son beneficiosas para la empresa, para el organismo privado o público, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Las mesas también son muy importantes en las reuniones. Esta, por ahí la que vemos acá con Lula, las cuadradas, ¿sí? También eh, son muy bien vistas porque en las cuadradas, por ejemplo, no solamente ocupa el líder, sino que también pueden ocupar los segundos al mando, ¿no es cierto?, sus asistentes o aquellas personas especializadas en la temática que se toca en la reunión, ¿sí? Son personas que están eh, eh, apropiadas para dar la palabra después del líder. Tenemos a Macron también en una mesa con, con Musk. Pero fíjense que esta proximidad, acá hay una proximidad porque si bien está sentado Macron en la punta de la mesa, se nota que es una mesa larga, pero está en forma perpendicular. Acá ya hay una cercanía, hay una empatía, ¿no es cierto? No está del otro lado de la punta, Ujú. ¿sí? No está en el centro de los laterales, sino está en una empatía, ¿sí? Coordinada, hay un diálogo, puede que haya un acuerdo, ¿sí? Porque no hay nada que impida, no hay ningún tipo de barreras, ni mesas, ni nada, sino que están bien en la esquina de la mesa, ¿sí? Eso Sí. quiere decir que hay una empatía genuina, ¿sí? Que hay un diálogo que puede ser positivo esa reunión, ¿sí? Sentarse en la esquina, ¿sí?, de una mesa ya quiere decir que hay confianza, podemos atinar o decir que hay un indicio de alguna amistad o que ya tuvieron una reunión anterior y que le fue muy bien, ¿sí? Ujú. Esto pasa con las mesas rectangulares, ¿no es cierto? Y las mesas cuadradas. Esto es lo que pasa por ahí en las oficinas, aquellas personas que tienen un televisor, ¿no es cierto? Que siempre cuando entran a una reunión o entran a pedirle un aumento al jefe o una autorización o algo, el televisor siempre tiene que estar enfocado con una información importante, ¿sí? Las reuniones no tienen que ser al azar, más allá que sea una reunión grupal o una reunión de uno a uno, todo tiene que ser adecuado, ¿sí? Para que el mensaje sea más poderoso. Si uno tiene muchas cosas en el escritorio, ¿sí? Eso baja el nivel de poder. Si uno tiene por ahí el escritorio más limpio y más amplio, ¿sí?, más vacío, eso significa poder. Si en la televisión yo estoy pasando un partido de fútbol o la novela que no miré la noche anterior, obviamente eso sigue bajando el poder. Tener un mate, sí, un mate con algún logo de algún equipo de fútbol o algo, estoy brindando información, eso baja otra vez mi estatus, ¿no es cierto? Y toda la información que yo brindo a la persona que se acerca a mi oficina, eso hace que yo no tenga el impacto. Inclusive que esa persona venga a mi oficina, ¿sí? Yo tengo que mostrarle lo que yo deseo mostrar, ¿sí? Que generalmente si una persona viene a la oficina de alguien, de un director de algo, esa persona necesita mostrar el estatus y el poder que sea congruente con lo que se está pactando. Por eso se sugiere, por ejemplo, que tengan mates con la marca de la empresa, que tengan mates que no tengan equipos de fútbol o nombres familiares, ¿no es cierto? Cosas Ujú. así más o menos, porque son toda información que yo estoy brindando a la otra persona para que pueda agarrarse eso, ¿no es cierto? Y así poder dar vuelta a la entrevista en algunos casos. Todos estos conceptos que recién di, Sí. acá hay una fotografía también que está sentada, ¿no es cierto? En cuestiones de salud es importante también tener en cuenta estas reuniones, ¿no es cierto? Que no haya barrera, porque la gente que se acerca siempre por cuestiones de salud se acerca porque algo no está funcionando bien y necesita ser escuchado, atendido, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque la atención también es parte de la salud integral. Yo siempre digo que la salud no solamente es la ausencia de dolencia física, ¿sí?, sino que la salud integral pasa por cuestiones emocionales, mentales y por último la física, ¿no es cierto? Y Ujú. en cuestiones de clínica, fíjense que en cuestiones de clínica o de salud mental o emocional, algunos especialistas sugieren, y esto es todo lo contrario a lo que yo dije anteriormente en empresas, organismos privados, públicos y políticos, ¿sí? En cuestiones de salud es todo lo contrario. El escritorio y el asiento del paciente y del doctor tiene que estar cerca de la puerta o de una ventana, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque
los que trabajan en cuestiones de salud, tanto mental, física o emocional, tienen que tener en cuenta que esa persona se acerca, pero esa persona debe apropiarse del ambiente, siempre y cuando hablamos en cuestiones de salud. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tiene que estar cerca de la puerta del asiento? Porque hay que darle la opción a la persona que si se siente incómoda, si hay algo que no le gusta, tiene la opción de irse, ¿no es cierto? Porque nadie se va al médico por algún hobby, sino que nos acercamos porque tenemos alguna dolencia física, ¿sí? Y entonces siempre se sugiere que los asientos estén cerca de la puerta, de una ventana, ¿sí? Evitar aquellas cosas particulares que está haciendo el doctor, el psicólogo, lo que sea, ¿sí? Prestar atención, hacer contacto visual, ¿sí? Tratar de tener esta cercanía, por ejemplo, como este asiento que postulé ahí, ¿no es cierto? Un asiento perpendicular, que no haya una barrera de un escritorio, ¿sí? Por ejemplo, no tener información sobre fotos familiares, ¿sí? Siempre en cuestiones de salud. Si no tengo una ventana abierta o algo que es a la luz, es importante que tenga un cuadro con perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Un cuadro que refleje un mar, un cuadro que refleje un paisaje, ¿sí? Eso es con perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando la persona cuenta sus dolencias, es muy probable que siempre quieran escapar a algún lugar, ¿sí? Y si no tengo una ventana y tengo un cuadro con perspectiva, la persona hace contacto visual con ese cuadro y se puede relajar, baja la ansiedad, baja el estrés, ¿sí? Y por ahí la consulta es más amena, es más argumentativa, se puede llegar al foco de la cuestión, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también respecto al tema de los MAT y todo eso, también lo pueden incorporar ahí. Siempre acuérdense que el acondicionamiento de una oficina, tanto privada como una reunión, no tiene que ser azaroso, hay que buscar bien las cuestiones de los colores, las sillas, los colores de las paredes, los colores pastel en este caso que estamos hablando de cuestiones de salud, ¿no es cierto? Claro. Que no sea azaroso. Siempre que me acuerdo de usted, Mauro, Sí. eh, tengo que traer una anécdota, ¿no es cierto? De la historia o de los significados. Yo no sé si usted es una persona que brinda mucho con las copas. Ah, sí, sí, no particularmente yo, pero sí, sí, viste que siempre cuando nos juntamos, sí, sí. Vos decís, vos sí, sí, soy el que propone el brindis, decís vos. Ah, bien, Sí, 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 bien, sí. bien. Son rituales que son interesantes. Yo soy una Claro, persona, por ejemplo, que cada vez que tiene la posibilidad, brinda, ¿no es cierto? Con un bien. vaso de agua, con un vaso de gaseosa, depende de la ocasión. Yo creo que el brindis es algo muy particular de celebrar o de dar las gracias. Pero fíjate cómo es contraproducente porque el brindis, ¿Cómo nace? hay un dato en la historia de los vikingos, por ejemplo, Ujú, cuando se tomaban las tierras en Dinamarca, Suiza, ¿no es cierto? ujú. Y en Bélgica, como eran muy peleados los reinos, eh, ellos empezaban a matar a sus soberanos, a los reyes, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Para quedarse con la tropa o con la tribu. Y entonces empezaron a envenenar a los reyes. ¿Y cómo envenenaban a los reyes? Ujú. A través de las bebidas La que bebida. consumían. Ujú. Entonces llenaban esos jarros de madera, tenían unos jarros de madera, ¿no es cierto?, donde ponían el veneno y hacían el brindis, chocaban. Entonces el veneno se pasaba de un vaso al otro, Ah, mirá vos. ¿sí? Ajá. Y era y si tomaba, el otro tomaba primero, seguramente a la noche, no pasaba la noche y el otro día no despertaba. Y así mataban a los reyes o a los soberanos a través del brindis. Fíjate que el brindis nació de una manera Que no tiene, media macabra. claro, exactamente, que no tiene relación con por ahí el significado que le damos nosotros. Para nosotros el brindis, como decías vos, es algo positivo, es un agradecimiento, es una celebración. En cambio, Ujú. inició con algo totalmente distinto, digamos. Así es. Mirá vos. Pero bueno, y para cerrar la idea ya de las reuniones empresariales, ¿no es cierto? Hay que dejar en claro por ahí esta estadística que pasa en todos los lugares públicos, privados, que esta estadística no falla, ¿sí? Sí. Del 100% del personal, por ejemplo, hay una estadística de la revista Fortuna 500, ¿sí? Que siempre lo digo, que hay que tener en cuenta, que del 100% del personal, el 10% ellos los catalogan como nómades,
¿sí? El 10% de ese equipo de trabajo es nómade. ¿Cuál es el nómade? El nómade es aquel que anda por todos lados, que no le importa nada, que siempre de laburar ni hablar. Que se Inclusive mueve. hay un apodo que le ponen al nómade que le dicen azulejo. ¿Por qué? Porque si no está en la cocina, está en el baño, pero de laburar ni hablar. Ni hablar. Ese es el 10%. El 80% de una organización tiene la visión, pero necesita la motivación, ¿sí? Después tenemos el 5% que tiene la visión y no necesita motivación. Es aquella persona que sabe lo que tiene que hacer, que llega puntual, que no le tenés que estar repitiendo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y después tenemos un 5% que entiende la visión y que forman más líderes, ¿no es cierto? Fíjate, y de ese 100% se divide en dos grupos, los colaboradores y los no colaboradores. Bien. En los colaboradores tenés el colaborador nato, ¿sí? Y el obsecuente. Y en los no colaboradores tenés al negativo, que se queja por todo, que falta, que siempre que le mandás a hacer algo dice otra vez yo. Y tenés el neutro, que si vos no le pedís no te ayuda. La empresa se puede estar incendiando y después le decís, ¿por qué no hiciste nada? Porque nadie me pidió, Claro, ¿no es cierto? no me Identificando todos estos patrones de conducta entre la visión, no visión, aquel colaborador nato, el negativo, el obsecuente, yo puedo tener una reunión que tenga el impacto que yo necesito tener para llevar adelante la misión de la empresa. Bien. Así que También es el momento de pensar en eso para el lugar a donde ubicamos a cada uno y cómo lo sentamos entonces en la reunión. Tener un poco identificado a quién es quién dentro de la nómina, digamos. así es, ¿no? Yo siempre hago hincapié que las reuniones no tienen que ser obsoletas porque si no son planificadas es una pérdida de tiempo, ¿sí? Y si perdemos el tiempo, cuando tenemos reuniones claras, siempre en la empresa el jefe busca eficiencia y obediencia. Los pares que buscan respeto y el personal subalterno o los empleados buscan órdenes claras, ¿sí? Cuando uno tiene más o menos en claro estas cuestiones, estos procesos que son naturales, ¿sí? La misión se cumple de manera efectiva. Claro, exacto. Ahí tenemos una reunión que realmente pueda ser útil. Y como repasabas un poquitito las distintas maneras, como para tomar en cuenta posturas y ubicaciones, entonces, al momento de sentarse a charlar y tener una reunión. Bueno, Gustavo, agradecerte como siempre, estar ahí con nosotros, trayéndonos también este tipo de datos, cuestiones que sirven, ¿no?, en el día a día, como para tomarlo en cuenta. Cuando vamos a hacer una reunión o cuando somos convocados a una reunión también para atender ahí cuáles son las señales que nos va dejando. Como siempre, un gusto, Gustavo. Y Gracias, bueno, Mauro. nos quedará, decías hace un ratito cuando arrancábamos, en algún momento charlar un poquito más de fútbol. Decía, no está hoy la otra parte, el representante de River, pero nos quedará pendiente. No, vamos a esperar que regrese. Sí, exacto. Porque si no, bueno, vamos a poner a hablarlo los dos del mismo lado y vamos a terminar de acuerdo en todo, digamos. Así que bueno, Gustavo, gracias como siempre. Gracias, Mauro. Gracias. Ahí está, Gustavo Ibarra con nosotros, nuestro especialista, charlando un ratito en el día de hoy, contándonos un poco, detallando estas cuestiones vinculadas a las reuniones y la forma de planificarla fundamentalmente, y él hablaba mucho del lugar que ocupa quien convoca la reunión o cómo o se determinan los lugares de importancia y hasta de poder. Y por el otro lado también nos trae alguna cuestión histórica, eso.